a Cristo, solo a Cristo. Yo exaltaré a Cristo, solo a Cristo. Yo adoraré, porque Él me ha dado vida eterna, porque Él me ha dado el poder, porque Él me ha dado la victoria. Él es mi Rey, a Cristo he proclamado, a Cristo, solo a Cristo. Yo exaltaré a Cristo, solo a Cristo. Yo adoraré, porque Él me ha dado vida eterna, porque Él me ha dado el poder, porque Él me ha dado la victoria. Él es mi Rey, a Cristo he proclamado Rey, porque Él me ha dado vida eterna, porque Él me ha dado el poder, porque Él me ha dado la victoria. Él es mi Rey, a Cristo he proclamado Rey, a Cristo he proclamado Rey. Mis amados, un abrazo muy afectuoso. Luis Eduardo López, el siervo de Jesucristo. Vamos hoy con la segunda parte de Jesús como Rey. Hoy es Jesús y el reino de Dios. Jesús como Rey. Vimos que Jesucristo ocupó, ofició los tres ministerios del Antiguo Testamento como sumo sacerdote, como profeta y como Rey. Jesús es el Rey de reyes, el Señor de señores. Los magos preguntaron dónde ha nacido el Rey de los judíos. Pilatos le dijo: ¿eres tu Rey? Y le pusieron la inscripción: Rey de los judíos. Vamos a mirar hoy Jesucristo, Jesús y el reino de Dios. El reino de Dios en las Sagradas Escrituras. Esta es la segunda parte, que la vamos a hacer en tres. Vamos a mirar que al escudriñar los evangelios, al escudriñar las Sagradas Escrituras, nos percatamos de la inmensa dificultad que existe para definir el reino de Dios. La Biblia no trae muchas definiciones y el reino de Dios no lo define. Este reino se presenta con diferentes conceptos o significados según el nuevo diccionario ilustrado de la Biblia. En el nuevo diccionario ilustrado de la Biblia de Wilton M. Nelson y Juan Rojas Mayo, de Editorial Caribe, estudio esto y miro y me encuentro con algo bien interesante que quiero compartirles. El reino de Dios, con significado abstracto de autoridad real o poder de reinar. El reino como algo presente, en segundo lugar, como un poder dinámico que actúa entre los hombres y ataca el reino de la maldad.
El reino, en tercer lugar, como una esfera en la cual las personas entran, y en cuarto lugar, como un reino completamente futuro, apocalíptico y escatológico. Vamos a mirar los cuatro. Como significado abstracto de poder real para reinar, como algo presente y dinámico que actúa entre los hombres y ataca el reino de maldad, como una esfera en la cual las personas entran y como un reino completamente futuro. Son conceptos que trae el autor en el nuevo diccionario ilustrado de la Biblia de Wilton M. Nelson y Juan Rojas Mayo, de Editorial Caribe. En la literatura o en los escritos acerca del reino de Dios existen distintas épocas donde se han comentado muchas cosas. Tanto en las Sagradas Escrituras se nos dice cómo vendrá el reino, pero hubo unos años que conocemos como los años del silencio. De Malaquías a Juan el Bautista no hubo profeta. De Malaquías al Nuevo Testamento, el último profeta del Antiguo Testamento anotado en el Antiguo Testamento es Malaquías. Y de Malaquías al Nuevo Testamento y al ministerio de Juan el Bautista hay 400 años que se llaman los años del silencio, y son los años en los cuales Dios no envió profeta a Israel a causa de su pecado, porque le daban la espalda vez tras vez al Señor. Fueron 400 años llamados los años del silencio, y Malaquías escribe su profecía entre el 450 y el 400, hasta Juan el Bautista, que inicia su ministerio unos meses antes que nuestro Señor Jesucristo iniciara el suyo. La literatura que se desarrolló durante esos años fue una literatura mayormente apocalíptica. Se conocen muchos libros apócrifos. Hay un libro estudiado por muchos doctrinantes, teólogos, estudiosos de la palabra de Dios, el libro de Baruch, en 4 tomos, pero no son libros inspirados, son conocidos los libros apócrifos, que apócrifo significa no auténtico u oculto. Se escribe mucha literatura que habla de lo apocalíptico, de lo venidero, de lo escatológico. La escatología es el estudio de los eventos del porvenir. Se escribió bastante acerca de la venida del reino de Dios, y fue mucho lo que se dijo acerca de la manera como el reino se manifestaría. El reino se esperaba como un reino político en el cual el Mesías, dirigiendo las fuerzas militares, conquistaría las naciones por la espada y la fuerza, y todos subirían a glorificar al Señor. Era un reino de poder. Lo comparaban como el reino de David, que conquistó pueblos. Los celotes constituían un grupo de personas en el tiempo de Jesús que esperaban el establecimiento del reino de Dios también por la fuerza. Consideraban que ellos eran los que conquistarían el mundo por la vía armada para la llegada del reino de Dios, el reino del Mesías. Los judíos han considerado la doctrina de las 2 edades. Los judíos han tenido el concepto de la división del tiempo en 2 edades: la edad presente, eminentemente mala, y la futura, o edad dorada y eminentemente buena y maravillosa, en la que se establecerá el reino de Dios. Entre las 2 edades habrá una tribulación como no la hubo jamás desde que hay hombre sobre la tierra, y no la habrá jamás. La edad presente y la edad futura, entre las 2, una época terrible, como lo dice en Daniel capítulo 12, que en los últimos días habrá una tribulación tan aterradora, tan asombrosa, como no la hubo jamás. Miremos Daniel capítulo 12. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Está hablando de los tiempos de aquel tiempo, el tiempo final. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces.
pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hallen escritos en el libro. Entonces nos hablará, en el versículo 3 nos habla de la resurrección. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Entonces se refiere precisamente a los tiempos del fin. Esa gran tribulación nos habla la Sagrada Escritura y es previa al establecimiento del reino de Dios. Pero miremos, según el diccionario que les acabo de mencionar, de Wilton Nelson y Juan Rojas, nos habla de el reino de Dios con significado abstracto de poder y autoridad real para reinar. El reino de Dios como un significado abstracto, es decir, ese poder es capacidad para reinar sin vinculación territorial concreta. Juan el Bautista dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Lo dice en Mateo 3:2, y Jesús mismo lo declaró, diciendo: si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios, en Mateo 12:28. Jesucristo, empezando su ministerio, también dijo lo mismo que Juan el Bautista en Mateo 4:17: arrepentíos porque el reino de Dios está cerca. El reino de Dios está entre vosotros. ¿Por qué? Porque, como vimos en la primera de estas series, donde está el rey está el reino, ¿sí? La presencia de Jesús y su manifestación, la manifestación de la misma presencia del reino, venía con la presencia de Jesús. Estaba dejando claro que el reino era su misma presencia, evidenciando su poder y autoridad, sin importar por el momento elementos como territorio, súbditos y leyes. Era el mismo poder que se manifestó en las obras de nuestro Señor Jesucristo, en el poder sobrenatural en favor de los necesitados. Es el derecho que tiene Jesús de poder reinar sobre su creación. Jesús es el creador, es el dueño, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por todos los siglos de los siglos. Nos dice la Escritura: porque ¿quién entendió la mente? Oh, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. ¿Quién entendió la mente de Dios? ¿O quién le dio a Él primero? ¿Quién fue su consejero? Jesús es el creador de todas las cosas y es el que tiene el poder para reinar sobre su creación preciosa, que ha desbaratado esta belleza a través del pecado. Pero Jesucristo recupera su creación porque Él es el Rey y siempre reinará. Y lo que ocurre es que en este momento el reino de las tinieblas está siendo tolerado, ya fue vencido. Jesús es el que tiene el derecho de reinar sobre su creación. Él es el Señor, el Creador. Él tiene el derecho autónomo y exclusivo de señorear sobre el mundo. En el panteísmo es una cosmovisión, una forma de ver las cosas, el mundo, lo creado, y para el panteísmo todo es Dios. Pero en el judeocristianismo Dios es superior a su creación. En Hebreos 3:3 dice: mayor honra que la casa tiene el que la hizo. Eso es lo que dice la Sagrada Escritura, que Jesucristo fue hecho, es decir, declarado más sublime que los cielos. En Hebreos 7:26 lo hemos mencionado. Algunas versiones, como Dios habla hoy, dicen que Jesucristo fue puesto más alto que el cielo. Hebreos 7:26. Jesús no ha recibido aún su investidura real, pero tiene la autoridad real. Jesucristo resucitado dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18. En la profecía de las 70 semanas de Daniel 9:27 se nos enseña que al final será ungido el Santo de los Santos. 70 semanas, lo hemos mencionado, están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar
70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Es decir, esto, un estudio bien hermoso que vamos a adelantar posteriormente, es decir, hasta que venga lo perfecto. Y cuando nos dice para ungir al santo de los santos, algunos han interpretado que ungir al santo de los santos es ungir el lugar santísimo, pero con todo el respeto me parece que no está ungiendo el lugar santísimo, sino ungir al santo de los santos se refiere ungir al Rey de Reyes. El santo de los santos es nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice el Salmo 45, versículos 6 y 7. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿De quién está hablando este salmo? Es el cántico de las bodas del Rey. Rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al Rey mi canto. ¿A quién? Al Rey, que es nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de señores. Te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría. Tu trono, oh Dios, diciendo, ya lo vimos, anotando este salmo como un soporte, un apoyo para decir que Jesucristo es Dios. En segundo lugar, ya hemos visto que en primer lugar es el reino, con significado abstracto de poder. En segundo lugar, el reino como poder presente y dinámico que actúa entre los hombres y combate el reino de las tinieblas. Tenemos el poder para combatir las tinieblas. Y lo vamos a mirar. El reino de Dios se manifestó de inmediato con Jesús por medio de sus obras poderosas de benevolencia en favor de los desvalidos y de los más necesitados. Lo manifestó desde la antigüedad, establecer una justicia más igualitaria en favor de los desvalidos. Es el propósito de las Sagradas Escrituras. Aquí no hay una política económica y social y de Estado, de izquierda o de derecha, sino desde los cielos. Si la humanidad siguiera los lineamientos de las Sagradas Escrituras y no hubiera codicia, avaricia, egoísmo, orgullo, vanidad, prepotencia, soberbia y maldad, habría una justicia igualitaria, que es la que tiene nuestro Señor Jesucristo. El reino de Dios se manifestó con Jesús en esas obras de benevolencia, y para hacer esto era preciso combatir frontalmente al actor principal y protagonista causante de la calamidad humana, que es el diablo. Y por esto se enfrentó con ese reinado de maldad, contrarrestando y derrotando su acción y su autoridad. Recordemos que cuando estudiamos los propósitos por los cuales se encarnó nuestro Señor Jesucristo, vimos entre ellos que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En Lucas 19:10 vino a deshacer las obras del diablo, a condenar y a poner fin al pecado. Vino a derrotar a Satanás y a sus demonios. Vino a darnos vida eterna y vino a darnos vida abundante. Vino a hacer la voluntad del Padre y vino a darnos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Jesucristo vino a arrebatarle las almas del diablo y a trasladarlas a su reino. Es una lucha fiera contra el reino del maligno. Ya vimos Mateo 12:28 que Jesucristo dice que si por el dedo de Dios, si por el Espíritu de Dios hecho fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Si estás echando fuera demonios, el reino de Dios está contigo. Pero la humanidad no entiende de eso y trata la posesión demoníaca desde la psicología o desde la psiquiatría o desde las enfermedades mentales, pero la mayoría de ellas son posesiones demoníacas.
Jesús, desde el inicio de su ministerio, combate el reino rebelde y hostil de las tinieblas. Marcos declara que Jesús, después de su bautismo, llamó a 4 de sus discípulos y de inmediato se encontró en una sinagoga con un hombre con espíritu inmundo que daba voces. Jesús le hizo callar y le ordenó salir de ese hombre a ese demonio inmundo, y de inmediato salió. La gente se asombraba y se maravillaba y se preguntaba: ¿qué es esta doctrina y qué es este poder que hasta los espíritus inmundos le obedecen?, decía la gente. Al anochecer le trajeron unos enfermos y endemoniados y Jesús los sanó. Revisa en Marcos 1:21 y siguientes y vas a mirar lo que te digo. Desde el principio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo atacó las tinieblas. Cuando se encontró los endemoniados, los enfermos, la mayoría de los enfermos era que estaban endemoniados. Sí, porque el demonio, la enfermedad vino a causa del pecado, y el pecado viene a causa del tentador y de que tenemos una tendencia, porque el pecado mora en nosotros, como nos dice San Pablo en Romanos capítulo 7, pero ya nosotros tenemos que odiar el pecado. Jesucristo observa en el verdadero ayuno, en Isaías 58, cuál es el verdadero ayuno. Observa el verdadero ayuno, empieza con liberación. No es más bien, Isaías 58:6, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar ligaduras de impiedad, soltar cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. ¿Qué es eso? Liberación, sencillamente liberación. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar ligaduras de impiedad, que saquen las anclas de tu vida que están ancladas al pecado, y una vez la casa limpia, como cuando Jesús limpió el templo de demonios, le trajeron los endemoniados y los enfermos y a todos los liberó y los sanó. Así, cuando tú vienes a Cristo, te limpias y te purificas, Él te da el poder para que hagas lo mismo con otro. Y lo mismo ocurre cuando Jesús, después del bautismo, nos dice la Escritura que en el día de reposo entró en la sinagoga donde se había criado, donde vivió, no en la India. Él se crió allá en Nazaret y vino a Nazaret donde se había criado. En Lucas 4:16 nos dice que vino a Nazaret donde se había criado. En el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Observa, pregonar libertad a los cautivos, ¿qué es eso? Liberación. A poner en libertad a los oprimidos, ¿qué es eso? Liberación. El reino de Dios, si por el dedo de Dios echó fuera demonios, como lo vimos en Mateo 12:28, si por el dedo de Dios echó fuera demonios, ciertamente el reino de Dios está entre vosotros. Este fue el cumplimiento de esa profecía de Isaías 61:1 y 3. Jesús anuncia los propósitos de su venida, y era pregonar libertad a los cautivos y poner en libertad a los oprimidos, entre otras cosas más. Es igualmente uno de los encargos de la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo. En Marcos capítulo 16, observa como lo dice Marcos capítulo 16. Por tanto, y les dijo: id por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Observa las señales. En mi nombre echarán fuera demonios. Antes de orar por sanidades había que hacer liberación, y hay que hacerla. Mira, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Pondrán sobre los enfermos sus manos y sanarán.
observa primero la liberación de los espíritus y después la sanidad. Una evidencia de la venida del reino de Dios fue precisamente echar a Satanás. Recuérdalo, si estamos echando fuera demonios, mis amados, el Espíritu Santo está con nosotros, porque Satanás no echa fuera a Satanás. En tercer lugar, vemos como una esfera en la cual las personas entran. Vimos que en primer lugar es el reino con significado abstracto y poder de autoridad. No es precisamente vinculado con territorio, personas y normas, sino un poder con la autoridad para reinar. En segundo lugar, un poder presente y dinámico que actúa entre los hombres y combate el reino de las tinieblas. En tercer lugar, como una esfera en la cual las personas entran. Jesús tiene el señorío sobre todas las cosas, sobre todo el universo, sobre todo principado y potestad, sean dominios, sean tronos, sean principados, todo fue hecho por Él y para Él, nos dice Colosenses 1:16 y siguientes. Él es el que tiene el señorío sobre todo. Ahora, por ahora, el reino inmundo de las tinieblas y su influencia está siendo tolerada, pero existe un ámbito espiritual y divino sobre el que el Señor Jesús ejerce su señorío de una manera diferente. Se tolera a los otros, y en los otros, ¿qué ocurre? En los otros opera el príncipe de la maldad, que opera sobre los hijos de desobediencia. Nos dice en Efesios capítulo 2, y dice: y vosotros, y os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, Satanás opera en un núcleo grande y mayoritario de personas, pero hay una esfera en la que nuestro Señor Jesucristo, un mundo espiritual donde nuestro Señor Jesucristo ejerce su señorío de manera especial. El otro lo tolera y nos ha puesto para que vamos arrastrando y trayendo gente de esa esfera donde opera el príncipe de las tinieblas y le arrebatemos las almas al diablo. Por eso dijo: id por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y lo que acabamos de leer en Marcos, la gran comisión: el que creyere y fuere bautizado. Estas señales seguirán a los que creen. Es el encargo que nos hizo nuestro Señor Jesucristo. Es un mundo espiritual dentro del mundo material, al que se entra por la fe en nuestro Señor Jesucristo, como Jesús se lo explicó a Nicodemo, y lo repetimos, lo reiteramos. Hay que decirlo de nuevo porque lo dice Jesús, que le apareció Nicodemo, uno de los principales escribas, de los principales fariseos, y hace la pregunta: Señor, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Y Jesús le dice: Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo puede hacerse esto? ¿Puede estarlo? Jesús vuelve y le dice: de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Todo aquel que nace del Espíritu de Dios entra en la esfera de cobertura, de cuidado y de protección de Dios. El hombre nace separado de Dios, como lo vimos en Efesios 2 ahorita: y estando muertos en vuestros delitos y pecados, os dio vida. Él, ¿cómo nos da vida? Por la fe en nuestro Señor Jesucristo. En Efesios 1, 13 y 14 nos dice que cuando oímos el Evangelio de la salvación y creemos en Él, nos sella con el Espíritu Santo de la promesa y nos da la salvación. ¿Sí? El hombre nace separado de Dios. ¿Sí? Pero hay que nacer por segunda vez, como se lo explicó a Nicodemo, y en esta segunda ocasión nacemos para la esfera espiritual, para el mundo espiritual. En la primera se nace de la carne, en el primer nacimiento se nace de la carne. Lo que es nacido de la carne, carne es. La carne no puede engendrar sino carne, y la carne en los discípulos, en los designios de la carne se mueve. La carne engendra carne, y la carne
en los designios y en los pensamientos del corazón, se dirige continuamente y elige continuamente el mal. Recuerda que cuando en el Génesis capítulo 6 Dios vio que la maldad de los hombres era mucho, en Génesis 6:3 dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes. Versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El que nace de la carne no piensa sino en las cosas de la carne. Asimismo, dijo nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida, en Juan 6:63. También dice el apóstol San Pablo, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Por eso hay que nacer de nuevo. Por eso es que es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, y se cumpla la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria, como lo dice allí en 1 Corintios 15, y desde el 45 fue hecho el primer Adán alma viviente, pero el postrer Adán, es decir, Jesucristo, espíritu vivificante, espíritu que da vida. Hay dos tipos de personas, mis amados, los que son de Jesucristo y los que son del diablo. Los primeros son del espíritu, los segundos de la carne. Los primeros tenemos una ciudadanía celestial, como lo dice Filipenses 3:20, los segundos son ciudadanos de la tierra, con camino al infierno, como lo dice Isaías 62. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Dice, porque tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti, ciudadano del cielo, ciudadano que tienes a Jesucristo, sobre ti nacerá el Señor y sobre ti será vista su gloria. Por el Espíritu de Dios entramos en esa esfera espiritual y podemos llamar a Jesús Señor. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Por tanto, el reino de los cielos acá en la tierra y en la eternidad, a ese reino solo se entra por el nuevo nacimiento, como se lo explica nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo, que lo puedes revisar, aprendértelo y meditar en él en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. La vida en el reino de los cielos solo se puede experimentar desde la fe, es decir, desde adentro. Esto te lo he dicho mucho y te lo repetiré siempre. Cómo disfrutas de una piscina, desde adentro de la piscina, no desde afuera. Cómo disfrutas de la fe, desde adentro de la fe, no desde la incredulidad. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque no tienen el Espíritu Santo, porque se han de discernir espiritualmente, y el que tiene el Espíritu Santo ya tiene una capacidad de entendimiento de todas las cosas de Dios. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente de Dios? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, dice 1 Corintios capítulo 2 del 14 al 16, les leí. El salmista expresó solemnemente de esta manera: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo, Jehová, a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10,000, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Tú reconoces este salmo y por eso el que habita al abrigo del Altísimo anda en un camino diferente, con una protección diferente, con un vallado de ángeles que nos custodian y nos protegen,
por designio de Dios, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dios conoce los suyos y los suyos son llamados a una vida diferente. No podemos vivir en el reino de Dios con los dictados o los principios del mundo o del reino de la malicia, del egoísmo y de la maldad, porque está escrito en 2 Timoteo 2:19, Pablo escribió: pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello: conoce el Señor a los suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si tú no estás andando en santidad, no combatas el reino de las tinieblas, porque te van a pisotear. En cuarto lugar, como un reino completamente futuro y apocalíptico, es decir, escatológico, como un reino futuro. Repasamos, es un reino, número uno, como un reino. El reino de Dios es con un significado abstracto de poder y autoridad para reinar. Número dos, como el poder presente y dinámico que actúa entre los hombres y combate el reino de las tinieblas. Número tres, como una esfera a la cual hemos entrado los que hemos nacido de nuevo. Y número cuatro, como un reino completamente futuro y apocalíptico y escatológico. Te he dicho que la escatología es el estudio de los acontecimientos del porvenir, del futuro, de lo venidero, que ya estamos en ello, ya entramos en el futuro, ya estamos viendo las señales del fin cumpliéndose ante nuestros ojos, y el nuevo orden mundial organizado para que se establezca el reino del anticristo, el Illuminati, estado profundo, el cabal, la camarilla oscura, el club de los Bilderberg y todo este grupo de perversos que quieren envenenar y destruir la humanidad para quedarse unos cuantos, pero ellos recibirán lo suyo en breve. Es un reino completamente futuro y ya Jesucristo viene, porque las señales se han cumplido. Solamente falta que se manifieste el anticristo para que Jesucristo regrese. No vendrá sin que antes venga el hijo de perdición. Es el reino futuro perfecto, divino y pleno de nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida, anunciado desde tiempos antiguos, tanto desde la caída del hombre, desde la entrada del pecado al mundo. Dios prometió la derrota del malvado Satanás y la restauración de todas las cosas mediante la venida de un hombre nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estábamos bajo la ley y darnos salvación, y mediante su sangre reconciliar consigo todas las cosas, las que están en el cielo y las que están en la tierra, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, dándonos a conocer el misterio, la iglesia como misterio, el misterio de su voluntad según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como que las que están en la tierra. Este tiempo ha llegado, el de Efesios 1, 9 y 10, dándonos a conocer este misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos como las que están en las tierras, y mediante su sangre, como lo dice en Colosenses 1:20, reconciliar todas las cosas, las que están en el cielo y las que están en la tierra, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. En la visión de Nabucodonosor, Dios le reveló al rey de Babilonia los reinos de este mundo a partir de él, quien estaba representado en el sueño que tuvo con la estatua grande como de más de 30 metros, con la cabeza de oro. Él era esa gran cabeza, y Daniel le explica que el pecho y los brazos representaban el imperio de los medos y los persas, el estómago y los muslos a Grecia, las piernas a Roma, y por último los reinos de este mundo en los pies de hierro y de barro.
esos reinos serán removidos, y esto lo encuentras en Daniel capítulo 2, lo vimos también en el audio pasado, pero es para que repasemos, aprendamos, memoricemos, grabemos y sepamos de qué se trata todo esto. Estamos viendo cómo se revive ante nuestros ojos Roma, la Roma revivida, aquella de hierro y barro, harán alianzas. ¿Qué tiene de común Venezuela con Irán? Absolutamente nada. El odio por los Estados Unidos, el odio por el imperio, pero ellos manejan el asunto desde el punto de vista religioso, y Venezuela, cuando estaba Chávez, que tenía gran amistad con Ahmadinejad. Y esas son las alianzas que harán de hierro y barro, pero no se mezclarán. Se unieron los enemigos para destruir a su enemigo, los Estados Unidos. Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará, consumirá a todos los reinos, pero él permanecerá para siempre. Puedes buscar Daniel capítulo 2 y encuentras esta historia. La llegada de ese rey es la llegada del reino. Jesucristo como rey, vendrá como rey y destruirá todos los reinos del mundo y establecerá su reino, que permanecerá para siempre y no será destruido, y el cual, ese reino, anhelamos, lo esperamos con total anhelo. El reino de nuestro Señor y Dios, nuestro Señor Jesucristo, traerá lo perfecto, y ya no habrá pecado, ni tentador, ni maldad. Satanás será encerrado y todos sus demonios con él, y todo será formidable, dichoso y perfecto. Nos dice la Escritura, para terminar, en Apocalipsis 21, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Escribe. Mis amados, hemos visto que el reino de nuestro Dios se presenta de 4 maneras también: como significado abstracto de autoridad y poder real para reinar, como algo presente, como un poder dinámico que actúa entre los hombres y ataca el reino de la maldad, el reino del egoísmo y el pecado, como una esfera en la cual las personas entran por el nuevo nacimiento y por la fe en nuestro Señor Jesucristo, y como un reino completamente futuro y apocalíptico y escatológico al cual hemos estado. ¿Quieres vivir permanentemente con nuestro Dios? Inclina tu rostro allí donde estás y dile conmigo: bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te pido, Espíritu Santo, que vengas a mi corazón, establecer tu reino, y me hagas un vaso útil en tus manos, y enséñame a vivir para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Permíteme orar por ti, mi amado. Gracias, mi buen Dios amado, por tu palabra. Tu palabra es la verdad. Gracias, Rey. Gracias, Rey. Gracias, Jesús, porque tú eres Rey y tú inauguraste tu reino, y ya vienes a establecer el reino perfecto, mientras el estado profundo y el reino de la maldad quieren perpetuarse y trabajan, Señor, para buscar la eternidad separados de ti. Amado Salvador, en esta tierra no lo podrán tener, porque la eternidad eres tú, porque la vida eterna que tú das es la misma vida tuya, pero separados de ti están perdidos y no lo saben. Por eso predicamos el Evangelio a toda criatura. Señor Jesús, oramos por los gobernantes, que se rindan y que el poder temporal
eso es temporal. Lo que el mundo ofrece, como el mundo es temporal, lo que ofrece también es temporal. Pero tú, como eres eterno, Señor, lo que das es eterno. Y como eres maravilloso, lo que das es maravilloso. Gracias, Dios. Gracias, Rey. Oramos por nuestros gobernantes. Oramos por los alzados en armas, terroristas, bandidos, ladrones, prostitutas, Señor, sicarios, ateos, Dios. Oramos por los que tienen un credo distinto y en especial oramos por el pueblo de Israel y por la paz de Jerusalén. Por sobre todas estas cosas, ven pronto, Señor Jesús, quedamos en tus manos dando la gloria al Padre, dando la gloria al Hijo y dando la gloria al Espíritu Santo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.